Hola a todo el mundo, vamos a empezar nuestro ejercicio para resolver un ejemplo correspondiente al diseño de controladores por tanteo y ajuste. Tenemos primero que todo dos expresiones, una que nos describe nuestra ganancia de la planta y la segunda la de nuestro sensor. Ambas expresiones están con letras, pero vamos a darles una asignación numérica. Yo escogí para la A el valor de 30, 12 para la B y finalmente 4 para la C. En nuestro sistema de lazo cerrado se nos pide tener un error de orden 1 o error de velocidad menor o igual al 1%. Para este tipo de error, este es un error finito, el error debe existir. Entonces vamos a nuestra tabla y buscamos el punto donde este error es finito. En este caso, nos ubicamos en que se requiere un sistema tipo 1, pero la pregunta es, ¿tenemos un sistema tipo 1? Vamos a verificarlo. ¿Cómo se verifica? Tenemos que buscar nuestra ganancia de lazo directo. En este caso, dentro de nuestro lazo directo solo hay una expresión que es la de la planta porque no hay más bloques en nuestro lazo directo. Operamos esta expresión tratando de buscar o factorizar eses que nos indiquen polos en el origen, pero pues al nosotros operarla nos damos cuenta que no es posible, es el equivalente a que todo nuestro denominador estuviera multiplicado por 1 o un s a la 0. Este exponente 0 es el que nos da el tipo de sistema y en este caso tenemos un sistema tipo 0. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Modificarlo con un controlador para hacer que cumpla el tipo de sistema y de esa forma cumplir con el error. Con nuestro nuevo diagrama de bloques que ya contempla un controlador, para este caso contemplamos un controlador de tipo integral. ¿Por qué? Porque este controlador de tipo integral tiene una S en su denominador y S dentro de nuestra nueva ganancia del lazo directo es lo que nos permitirá tener ese polo que nos generará un sistema de tipo 1 y ya cumplir con la condición que nos permita establecer lo del error. Bueno, y como queremos un error que es finito en este caso, entonces buscamos nuestro KB con la primera ecuación que aparece en pantalla. Una vez reemplazamos los términos de nuestro diagrama de bloques, pues ya podemos empezar a operar. Lo primero es factorizar la S dentro de los diferentes sumandos que tiene nuestra expresión. Y aquí nos damos cuenta de algo que es muy importante, y es que podemos cancelar este par de s en una siguiente expresión. Entonces las cancelamos y lo que procedería a hacerse es evaluar las s sobrevivientes como 0. Cuando reemplazamos las s por 0 ya tenemos una expresión de nuestro límite mucho más cómoda, que aún así puede ser más simplificada, ya que el término sobreviviente de nuestro HDS tiene un 4 sobre 4, que este puede ser eliminado como 1. Y ya llegamos a nuestra expresión final que nos da nuestro KB o constante de velocidad. Ya que tenemos nuestra constante de velocidad, podemos proceder al cálculo de la expresión del error. El error de velocidad se define como 1 sobre K sub B. Entonces, reemplazamos nuestra expresión de K sub B dentro de la ecuación, la operamos y obtenemos ya una expresión más compacta. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros estamos necesitando un error que sea menor al 1%, un error de velocidad. Nuestro error de velocidad ya lo logramos compactar en esta forma y nuestro 1% es mucho más cómodo de trabajar de la forma de 1 sobre 100. Cuando cuadramos bien nuestra desigualdad podemos dejarla en términos de KI y así nosotros saber KI debe ser mayor a qué término para que esta condición de error de 1% se cumpla. Y es importante recordar esta primera restricción porque la vamos a utilizar más adelante. Bueno, ya con nuestro diagrama de bloques actualizado, vamos a proceder a lo que es el análisis de estabilidad de nuestro sistema. Y para eso buscamos nuestro polinomio característico. ¿Cómo
se calcula nuestro polinomio característico, es la productoria de los denominadores más la multiplicación de los numeradores. Una vez hacemos toda el álgebra de nuestras diferentes expresiones, llegamos a una ecuación compacta, en este caso es de grado 4, y este es nuestro polinomio característico, el cual vamos a utilizar para los análisis de estabilidad. Dentro de este polinomio característico hay uno de los términos que depende de nuestra constante integral, nuestra KI. ¿Y esto para qué nos sirve? Para nuestras condiciones necesarias, porque para que el sistema sea estable y poderlo analizar, es importante de que este término sea mayor que 0, o sea que KI no puede ser 0 y tampoco puede ser negativo, debe ser mayor que 0, porque esta primera condición implica que todas las potencias deben existir y todas deben tener el mismo signo, en este caso todas positivas. Una vez ya con nuestro KI mayor que 0 definido, pasamos a nuestra condición suficiente. Y esta condición suficiente se entra con el arreglo de Routh-Hurwitz, donde nuestro primer término, que es el de S a la 4, va con todas las constantes de nuestras potencias pares. El de S a la 4, S a la 2 y S a la 0. Mientras que en nuestro siguiente reglón va lo correspondiente a las potencias impares, la de S a la 3 y S a la 1 porque no tenemos más. Nuestro reglón de S a la 2 está vacío, pero ahí es donde entramos a empezar a operarlo. ¿Cómo lo operamos? Con nuestro tradicional algoritmo de empezar a multiplicar la diagonal de 4 por 12 menos la diagonal principal, que corresponde a 1 por 48. Nuestro siguiente término, el cual va debajo del 48, nuestra fila del S al cuadrado, también tiene un procedimiento de cálculo que normalmente se hace con el 4 por nuestro 120 KI menos 1 por 0. Y esto dividido 4. En cada uno de los términos recuerden que se debe dividir sobre el término de esta primera columna. Cuando operamos un poco más nuestras expresiones, nos damos cuenta que en nuestro primer término vamos un 48 menos 48 y en la siguiente se van a cancelar nuestros 4, dándonos en el primero un 0 y en el segundo nuestra expresión va a quedar exactamente como la que estaba aquí arriba. Cuando hay dos ceros podemos pasar nuestro término como si fuera una L en el ajedrez, como el paso del caballo, digámoslo así de alguna forma. Y no es necesario hacer el cálculo porque pues muchas veces esto ahorra tiempo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Un 0, pero no es un 0, digamos, típico. Bueno, aquí está la explicación de cómo se mueve y nuestro 0 que aparece. Tenemos una fila que no es nula. Recuerden que el procedimiento es diferente a cuando toda la fila es nula a cuando solo el primer término es nulo. En el caso donde el primer término es nulo, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por un epsilon. Lo vamos a reemplazar por un epsilon positivo. Y nuevamente, aquí ya tenemos nuestra expresión correspondiente al cálculo de nuestras multiplicaciones, que en este caso sería epsilon por 48 menos la diagonal principal, que sería 4 por 120 KI. Y eso dividido sobre nuestro epsilon positivo. Una vez nosotros tenemos en cuenta los signos, porque pues cuando tenemos el epsilon lo que más nos importa es saber cómo se va a comportar nuestra ecuación. Entonces, este 48 por este pequeño valor es casi como si estuviera 48. Entonces lo dejamos 48. Menos 480 por KI. Este valor ya es mucho más grande, entonces tenemos un valor positivo y un valor negativo. Pero resulta que el valor negativo es mucho más grande, lo que va a hacer que nuestro numerador sea negativo y nuestro denominador positivo por el epsilon positivo. Entonces vamos a tener como resultante un término negativo y nuevamente como última expresión podemos bajar nuestro 120 KI a la posición del S0, S a la 0. ¿Qué tenemos? Tres términos positivos, después positivo a negativo y negativo a positivo. Esto es un cambio de signo, esto es otro cambio de signo.
En conclusión, tenemos dos cambios de signo, lo que nos indica dos polos en el semiplano derecho, dos polos en el semiplano izquierdo, y una respuesta creciente porque no conocemos su comportamiento exacto. ¿Qué nos indica esto? Tenemos un sistema inestable. Ahora vamos a analizarlo también para un epsilon negativo. Cuando epsilon es negativo, tenemos aquí los dos términos que son negativos, entonces ya tenemos un negativo. Pero nuestro epsilon del denominador también es negativo, nos va a dar otro negativo. Negativo sobre negativo va a dar positivo. Cuando miramos los cambios de signo, tenemos positivo, positivo, de positivo a negativo hay un cambio de signo, negativo a positivo, dos cambios de signo y ya no tenemos más. Así que al igual que en nuestro análisis pasado, con epsilon positivo tenemos dos cambios de signo, dos polos en el semiplano derecho, dos polos en el semiplano izquierdo y una respuesta creciente. En conclusión, un sistema inestable. Tenemos que buscar otro tipo de controlador. Entonces agregamos un proporcional, generando una nueva expresión para nuestra ganancia del controlador. Entonces actualizamos nuestro diagrama de bloques correspondiente y nuevamente procedemos al cálculo de nuestra ecuación característica. La productoria de los denominadores como tal no se ve afectada, misma estructura, entonces todo común y corriente, pero en los numeradores ya entra nuestro nuevo término y este es el que hay que tener en cuenta porque este término está multiplicado por una S, lo que nos va a generar que al final esta S tenga multiplicados a dos términos, a nuestro 48 que ya estaba antes y 120kc como un nuevo término de esta expresión. Listo. Para nuestro análisis de estabilidad tenemos dos expresiones que dependen de constantes, de nuestra constante integral y nuestra constante proporcional. Es necesario que estas dos expresiones siempre generen valores positivos, por lo cual para cada una de estas expresiones generamos una desigualdad, resolvemos las desigualdades y nos dan los rangos en los que deben estar Kc y Ki para que el sistema tenga esta condición necesaria de todas las potencias existentes y positivas. Como condición suficiente empezamos nuestro arreglo de Routh-Hurwitz. Nuestro primer término, entonces ya saben, vamos 4 por 12 menos nuestra diagonal principal, que es 48 más 120 kc sobre 4. Y nuestro término 120 kI podemos bajarlo directamente. Simplificamos un poco más la ecuación y nos queda la forma 48 menos 48, ya podemos ir anulando esos términos y nos quedará de la forma menos 120 kc sobre 4. En este caso podemos decir que kc debe ser estrictamente mayor que 0, pero pues no es nada que no sepamos porque eso ya era una condición existente. Calculamos ahora para nuestra potencia de S a la 1. Recuerden que para haber llegado a este cálculo, lo que hicimos fue nuestro menos 30 kc por este término de acá menos la diagonal principal, que es 4 por 120 kI. Y esto dividido menos 30 kc. Al operar un poco más nuestra expresión, tenemos una expresión un poco más compacta, la cual al organizarla nos damos cuenta que todos sus términos son negativos y podemos dejarla en términos de Kc. ¿Qué es lo bueno de esta ecuación? Que tiene a Kc y Ki, una constante en términos de la otra y así cuadrar su rango. Para expresar Kc en términos de Ki, utilizamos la ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Pero antes, esto es una sugerencia que yo hago. De nuestros valores que hemos definido como A, B y C, yo recomiendo dividir nuestra ecuación por C. En mi caso pues C era 4, entonces llego a este resultado. Y después dividirla por A. Esto nos va a dar unos valores mucho más cómodos de trabajar
con nuestra ecuación. Pues bueno, ¿qué tenemos? Que todos nuestros signos eran negativos, entonces cambiamos el signo de la desigualdad para tenerlas todas positivas. Nos damos cuenta que nuestra ecuación tiene una forma cuadrática, entonces pues podemos utilizar la fórmula de la relación cuadrática y entramos a reemplazar los valores. Cuando reemplazamos los valores, empezamos a darnos cuenta de cómo se empiezan a distribuir las cantidades. Y lo más importante ocurre dentro de la raíz. Dentro de la raíz que tenemos 144 menos 1920 por KI. Este número de acá es negativo y muy grande. Necesita estrictamente que KI sea un valor negativo para que el discriminante llegue a ser positivo. Pero ya tenemos dentro de nuestras condiciones necesarias que eso no puede ser, es una contradicción. Nuestro discriminante nos exige que nuestro KI sea negativo, pero nuestra condición necesaria nos pide un KI positivo. Entonces, tenemos un sistema de inecuaciones inconsistente, lo que nos da un sistema inestable. En definitiva, este tipo de controlador no era. Entonces, requerimos rediseñar. Para nuestro rediseño, lo que hacemos es cambiar nuestro término que antes teníamos como un proporcional, ahora por un derivativo. Y esta sería nuestra nueva expresión equivalente a la ganancia del controlador. Este es nuestro diagrama de bloques actualizado y pues ya como es costumbre procedemos al cálculo de nuestro polinomio característico. Nuevamente la productoria de los denominadores se mantiene intacta, mientras la productoria de los numeradores es la que es afectada por este término de derivativo nuevo, que al operarse queda como una potencia s al cuadrado y viene siendo agrupada con el término que ya existía antes. Para nuestro análisis de estabilidad, como ya es costumbre, para garantizar que las potencias existan y sean mayor que cero, planteamos nuestras inecuaciones y los rangos que deben cumplir nuestra constante integral y nuestra constante derivativa para cumplir con estas condiciones necesarias. Para nuestra condición suficiente, nuevamente establecemos nuestro arreglo de Routh-Hurwitz, pero con este nuevo polinomio característico y empezamos a calcular, que en este caso sería 4 por 12 más 120 KD menos nuestra diagonal principal, que sería 1 por 48. Y esto dividido 4. Para nuestro siguiente término ya podemos bajar nuestro 120 KI y empezar a operar. Nuevamente cuando operamos nos damos cuenta que hay términos que ya pueden empezar a ser cancelados y esta expresión aún puede ser más simplificada. Entonces llegamos a 120 KD y 120 KI dentro de los reglones dentro de las expresiones de nuestro reglón de s al cuadrado. Entonces procedemos al cálculo de nuestro siguiente término. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente sería 120 KD por 48 menos la diagonal principal, que es 4 por 120 KI, y esto dividido 120 KD. De acá podemos obtener varias cosas. La primera es que podemos empezar a simplificar nuestra ecuación dándonos cuenta que 120 era un factor que estaba común y podemos eliminarlo. Nuestra ecuación tiende a quedar más compacta, pero podemos seguirla operando hasta dejarla de una manera más cómoda y bajar nuestro 120 KD a la posición del s a la 0 y así completar nuestro arreglo de Routh-Hurwitz. En este caso tenemos una ecuación mucho más cómoda que nos relaciona KD y KI, y de esta ecuación nos vamos a valer sabiendo que tiene que ser mayor que 0 para que no hayan cambios de signo y nuestro sistema sea estable. Despejamos todo en términos de que KD, su rango quede definido a partir de KI, dejamos una constante en términos de la otra y de esta forma obtenemos nuestro rango para K sub D.
¿Qué queremos decir con esto? Que hemos llegado a una expresión para K sub D en términos de K sub I, que mientras se respete podemos decir que el sistema es estable, o sea que este controlador sí nos funcionó. Entonces procedemos a la verificación. Lo primero es nuestro diagrama de bloques actualizado y nuestra ganancia de lazo directo, que la necesitamos, y también reconocer nuestro HDS. ¿Para qué? Porque vamos a calcular nuestra función de transferencia. ¿Cómo se calcula la función de transferencia? El numerador de mi ganancia de lazo directo por el denominador de HDS. Y nuestro denominador es la productoria de los denominadores más la productoria de los numeradores. ¿Pero qué es esto? Es la ecuación característica, nuestro BDS. Entonces, el denominador de nuestra función de transferencia, pues es esta ecuación que ya hemos calculado previamente. Una vez ya modificados los términos, nuestro denominador es inmediato porque es algo que ya teníamos, pero el numerador de nuestra ganancia de lazo directo y el denominador de nuestro HDS hay que operarlos para pues llegar a una expresión que nos dé nuestra función de transferencia, que para todo este tipo de sistemas debe tener esta configuración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular nuestro valor final, y para esto nos valemos de nuestra función de transferencia que hemos calculado, y esto se hace con el límite cuando tiende a 0. Para este tipo de función de transferencia nos damos cuenta que los términos que tienen S, cuando se reemplazan por 0, tienden a anularse todo el factor. S por cualquier constante, que en este caso 0 por cualquier cosa, da 0. Y pasa lo mismo para casi todos los términos del numerador. Pero para el denominador, pues ya sabemos que pasa prácticamente lo mismo para todos los términos que tienen S. ¿Y que nos queda? 120 cae en el numerador y en el denominador, y esto es igual a 1, que es el valor final de nuestra función de transferencia. Ahora vamos a calcular nuestro valor inicial. El valor inicial se hace con el límite cuando tiende a infinito. Cuando este límite que tiende a infinito lo evaluamos, la costumbre es dividir todo por la mayor potencia, todos los términos. En el caso del primer término del numerador, tenemos que hay un número más grande en el denominador que en el numerador, y esto hace que sea una cantidad dividida sobre un infinito más grande. Esto nos lleva a 0, y esto pasa para todos los términos del numerador. Mientras que para el denominador, en el primer término, s a la 4 sobre s a la 4 lo podemos reemplazar por 1 porque se anula. Pero al igual que en el numerador, el resto de los términos tienen una potencia mayor en el denominador, lo que hace que al evaluar el límite todos estos valores tiendan a 0. Y finalmente podemos definir que nuestro valor inicial es 0 sobre 1, 0 sobre cualquier cosa, ya sabemos que da 0, y este es nuestro resultado. Para el cálculo del error. El error se puede calcular por diferentes técnicas. En este caso yo escogí la del cálculo por fórmula, y la fórmula pues la tenemos primero que todo la de nuestra constante estática, nuestro KB. Esto es simplemente una verificación de lo que ya sabíamos con nuestra función actualizada, porque pues nuestra ganancia del controlador en un inicio no era la misma, pero pues vale la pena. Al reemplazarla, pues ya tenemos nuestras S, sabemos que podemos entrar a eliminar, a cancelar, y posteriormente a reemplazar ya por 0 los valores finales. Simplificamos nuestro 4 sobre 4 y llegamos a una expresión, que esta expresión es exactamente la que habíamos llegado en un inicio, porque pues nuestro término derivativo no afecta con el error, y aquí está demostrado. Finalmente tenemos nuestro K sub B, y este K sub B lo utilizamos para calcular el error. ¿Qué habíamos dicho del error?
el error es 1 sobre k sub b. Entonces lo que hacemos es reemplazar k sub b por la expresión que tenemos y llegamos a nuestra expresión de error de velocidad tal cual como lo habíamos hecho en un inicio. Con esta expresión de error, para verificar que es cierto y que el error cumple, nos basamos en nuestras restricciones a las cuales habíamos llegado. Lo primero es que por una condición necesaria, KI tenía que ser mayor que 0. Pero por la primera restricción que hemos llegado, que KI tenía que ser mayor o igual a 40, eso fuerza a nuestro KI para que siempre sea mayor o igual a 40 si queremos que nuestro error cumpla la condición. Entonces vamos a probarlo. Primero probaremos para 40 como nuestro KI. Si reemplazamos dentro de nuestra expresión 40, obtendremos un error exactamente del 1%, que es la condición principal que se nos había planteado para que el error cumpliera, que tenía que ser menor o igual al 1%. Y como segunda prueba vamos a hacerlo con un valor más grande. Cuando cambiamos por un valor más grande, el error disminuye mucho, lo que nos damos cuenta de que el error cumple con la condición que debe cumplir y lo hace respetando los rangos que habíamos calculado desde un inicio. Bueno, muchas gracias, y este fue el despliegue analítico de este tipo de diseño por tanteo y ajuste.